En el corazón de Roma, detrás de los muros sagrados del Vaticano, existe una fuerza militar única en el mundo. Son apenas 135 hombres, pero cargan sobre sus hombros una responsabilidad que pocos comprenden verdaderamente. Su lealtad es absoluta. Su juramento es sagrado, y su misión es clara en proteger al Papa con sus propias vidas. Si es necesario hoy, vamos a sumergirnos en los secretos mejor guardados de la Guardia Suiza Pontificia, una institución que por más de 500 años permanece envuelta en misterio y tradición. Prepárate para descubrir historias que nunca fueron contadas, protocolos que desafían la lógica moderna y sacrificios que van mucho más allá de lo que imaginas. La historia comienza en 1506 cuando el Papa Julio II decidió formar una guardia personal compuesta exclusivamente por soldados suizos. Pero ¿por qué suizos? La respuesta está enterrada en las montañas nevadas de la Suiza medieval. Los mercenarios suizos eran conocidos en toda Europa como los guerreros más feroces y leales que existían. Nunca huían de una batalla, incluso cuando enfrentaban probabilidades imposibles. Era común decir que un suizo prefería morir antes que abandonar su puesto. Lo que pocos saben es que la selección de estos primeros guardias no se basaba únicamente en habilidad militar. Había un proceso secreto que involucraba investigaciones profundas sobre la fe, la moralidad, incluso el linaje familiar de cada candidato. Documentos recientemente descubiertos en los archivos del Vaticano revelan que algunos candidatos eran rechazados, no por falta de habilidad, sino por cuestiones que hoy consideraríamos insignificantes. Imagínate por un momento a un joven campesino suizo, criado entre las montañas, de repente se encuentra caminando por los corredores de mármol del Palacio Papal. Su vida anterior, hecha de ordeñar vacas y cortar leña, queda atrás para siempre. Ahora, su existencia tiene un solo propósito: ser el último obstáculo entre el vicario de Cristo y cualquier amenaza que se atreva a acercarse. Pero la verdadera prueba de fuego de esta lealtad llegó el 6 de mayo de 1527. En Roma estaba siendo saqueada por las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico. El Papa Clemente VII estaba en peligro mortal, y apenas 147 guardias suizos estaban entre él y una muerte segura. Lo que ocurrió ese día quedó grabado para siempre en la historia como uno de los mayores ejemplos de sacrificio militar de la humanidad. Los guardias sabían que no tenían oportunidad contra los miles de soldados que avanzaban. Así, ni un solo hombre abandonó su puesto. Lucharon con alabardas contra cañones, con espadas contra arcabuces. Uno por uno fueron cayendo, pero nunca retrocedieron. Cuando el sol se puso sobre Roma ese día terrible, 147 cuerpos de guardias suizos cubrían los escalones de la Basílica de San Pedro. Solo 42 sobrevivieron, y aún esos permanecieron luchando hasta que el Papa logró escapar por el corredor secreto que conecta el Vaticano con el castillo Sant'Angelo. Lo que hace esta historia aún más impresionante es que ellos sabían que iban a morir. Cartas encontradas décadas después revelan que algunos guardias habían escrito despedidas para sus familias la noche anterior al ataque. Sabían lo que estaba por venir, pero eligieron quedarse hoy, 5 siglos después. El espíritu de aquellos 147 mártires aún vive en cada hombre que viste el uniforme de la Guardia Suiza. Pero, ¿qué significa realmente ser un guardia suizo en los días actuales? La respuesta va mucho más allá de lo que ves en las fotografías turísticas. Primero, debes entender que no cualquiera puede ser guardia suizo. Los requisitos son tan estrictos que de cada 1000 candidatos, apenas uno es aceptado. Deben ser ciudadanos suizos, católicos practicantes, solteros, tener entre 19 y 30 años, medir al menos 1.74 metros, haber completado la educación básica y el servicio militar suizo. Pero estos son solo los requisitos básicos. Lo que realmente importa va mucho más profundo. Cada candidato pasa por un proceso de investigación que haría palidecer a cualquier agencia de inteligencia moderna. Su historial familiar es escrutado hasta 3 generaciones atrás. Su fe es examinada no solo a través de documentos, sino mediante entrevistas con párrocos, profesores y vecinos. Su estabilidad psicológica es evaluada por equipos de psicólogos especializados en perfiles de alta seguridad. Pero hay algo que los manuales oficiales nunca mencionan. Existe una prueba final, no escrita, que cada candidato debe superar. Se llama la prueba del silencio. Durante 48 horas, el candidato es dejado completamente solo en una celda espartana dentro del Vaticano. Sin libros, sin entretenimiento, sin contacto humano. Solo él, sus pensamientos y una pequeña ventana que da a la plaza de San Pedro. Muchos candidatos perfectamente calificados fallan esta prueba. Algunos comienzan a hablar solos,
otros golpean las paredes pidiendo salir, pero aquellos que logran mantenerse en completo silencio y contemplación durante esas 48 horas demuestran que poseen algo que no se puede enseñar, han la capacidad de estar completamente en paz consigo mismos y con Dios, una vez aceptados. Los guardias prestan el juramento más solemne que existe en el mundo militar moderno, con la mano derecha levantada y la izquierda sobre la bandera de la guardia. Juran en alemán ich schwöre, true, redlich und ehrenhaft zu dienen. Juro servir con fidelidad, honestidad y honor. Pero las palabras que siguen son las que realmente importan. When is and tig sein salt, ochunter einsetz, means livens, si fuera necesario, incluso a costa de mi vida. Este no es un juramento simbólico, es una promesa real, tangible, que cada hombre debe estar dispuesto a cumplir en cualquier momento. Y la historia moderna ha demostrado que esta disposición sigue siendo tan real hoy como lo era en 1527, el 13 de mayo de 1981, mientras el Papa Juan Pablo II saludaba a la multitud en la Plaza de San Pedro, sonaron disparos. Mehmet Ali Aka había intentado asesinar al Papa en los segundos que siguieron. Antes de que cualquiera pudiera procesar lo que había ocurrido, los guardias suizos ya estaban en movimiento. Sus cuerpos formaron un escudo humano alrededor del Papa herido. Sus manos se movieron hacia sus armas con una precisión que solo años de entrenamiento pueden crear. Pero lo que realmente impresionó a los investigadores posteriores fue la coordinación perfecta. Sin radios, sin órdenes gritadas, sin confusión. Cada guardia sabía exactamente qué hacer, dónde posicionarse, cómo moverse. Era como si hubieran ensayado ese momento exacto 1000 veces. Aunque nunca hubieran visto nada igual, esto nos lava a uno de los aspectos más fascinantes de la Guardia Suiza, su entrenamiento secreto. Oficialmente, los guardias reciben entrenamiento en armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, primeros auxilios y protocolos de seguridad, pero existe un nivel de entrenamiento que nunca se menciona en los comunicados oficiales en los sótanos del Vaticano, en niveles que no aparecen en ningún mapa público. Existe un complejo de entrenamiento que replica exactamente cada centímetro de los apartamentos papales, cada corredor, cada escalón, cada puerta. Los guardias entrenan aquí en completa oscuridad, con los ojos vendados, hasta que pueden navegar por todo el complejo papal, usando solo el tacto y el oído. Practican escenarios que van desde ataques terroristas hasta desastres naturales, desde intentos de envenenamiento hasta secuestros. Pero hay un tipo de entrenamiento que es particularmente perturbador en los escenarios de Último Hombre. Estos son ejercicios donde se simula que todos los guardias, excepto uno, han sido eliminados. Y ese último hombre debe lograr que el Papa escape con vida. Durante estos ejercicios, los guardias aprenden a usar cada objeto en el Vaticano como arma potencial. Un candelabro se convierte en una masa, una cortina en una cuerda, un libro en un escudo. Aprenden a crear explosivos improvisados usando materiales de limpieza, a fabricar armas cortantes con fragmentos de mármol, a usar los pasadizos secretos del Vaticano de formas que incluso los arquitectos originales nunca imaginaron. Pero quizás lo más inquietante de todo es el entrenamiento psicológico. Los guardias son sometidos a simulacros, donde deben tomar decisiones imposibles, a salvar al Papa o salvar a un grupo de niños inocentes, proteger el Vaticano o proteger sus propias familias. Estas no son preguntas teóricas, son dilemas reales que podrían enfrentar y deben estar preparados para responder instintivamente. En el entrenamiento más secreto de todos se llama Operación Última Cena. Solo los guardias más veteranos conocen los detalles completos, pero se basa en un escenario apocalíptico. ¿Qué pasaría si el Vaticano fuera completamente comprometido y el Papa tuviera que desaparecer completamente de la faz de la Tierra? Existe un protocolo conocido solo por un puñado de personas en todo el mundo que permitiría al Papa asumir una identidad completamente nueva y vivir como un ciudadano común en cualquier país del mundo. Los guardias suizos han memorizado cada detalle de este plan, desde las rutas de escape hasta las identidades falsas, desde los refugios seguros hasta los códigos de comunicación. Pero aquí viene la parte más impresionante. Si este protocolo alguna vez se activara, los guardias suizos responsables de la operación también tendrían que desaparecer. No pueden regresar a sus familias, no pueden volver a sus vidas anteriores. Su existencia oficial terminaría en el momento en que el Papa pisara territorio seguro. ¿Y sabes qué? Cada uno de ellos ha firmado un documento aceptando esta posibilidad. Han elegido conscientemente la posibilidad de sacrificar no solo sus vidas, sino sus identidades completas, por la seguridad del Papa,
Esto nos lleva a un aspecto de la vida de los guardias suizos que pocas personas consideran el costo emocional. Estos hombres viven en un estado constante de alerta máxima. Cada sonido extraño, cada movimiento sospechoso, cada cara nueva, es una potencial amenaza. No pueden tener relaciones románticas serias. No pueden beber alcohol fuera de ocasiones muy específicas. No pueden viajar libremente o hacer planes a largo plazo. Viven en cuartos espartanos dentro del Vaticano, con apenas las posesiones más básicas. Sus días comienzan a las 5:30 am con oración y ejercicio físico. Continúan con turnos de guardia que pueden durar hasta 16 horas y terminan con más oración y estudio. Los fines de semana no existen para ellos. Las vacaciones son raras y siempre sujetas a cancelación inmediata. Pero, quizás lo más difícil de todo es el aislamiento. Están rodeados de personas todo el tiempo, pero no pueden formar amistades verdaderas con nadie fuera de la guardia. Conocen secretos que no pueden compartir. Ven cosas que no pueden discutir. Viven experiencias que no pueden explicar a nadie. A muchos exguardias describen su tiempo de servicio como vivir en una burbuja dorada. Están en el centro del poder mundial, presencian momentos históricos, conocen a líderes mundiales, pero al mismo tiempo están completamente aislados del mundo real. Y sin embargo, la lista de espera para unirse a la Guardia Suiza tiene años de duración. ¿Por qué? Chet motiva a estos hombres a elegir una vida tan restrictiva y potencialmente peligrosa. La respuesta está en algo que los sociólogos llaman propósito trascendente. Estos hombres no están simplemente trabajando en un empleo, están participando en algo que perciben como infinitamente más grande que ellos mismos. Están protegiendo no solo a un hombre, sino a una institución que representa la fe de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Cada vez que el Papa aparece en público, cada vez que celebra una misa, cada vez que se reúne con líderes mundiales, los guardias suizos saben que están haciendo posible que estos momentos históricos ocurran. Sin su protección, el Papa estaría confinado a una prisión dorada, incapaz de cumplir su misión. Pero hay algo más, algo que va al núcleo de la psicología humana. Estos hombres han encontrado algo que la mayoría de las personas buscan toda su vida en certeza absoluta sobre su propósito. No tienen que preguntarse si lo que hacen importa, no tienen que cuestionar si sus sacrificios valen la pena. Con una certeza que pocas personas experimentan, que su vida tiene un significado profundo y eterno. Esta certeza se ve reflejada en cada aspecto de su comportamiento. Observa a un guardia suizo durante una audiencia papal. Su postura es perfecta, su atención es total, sus ojos están constantemente en movimiento, escaneando amenazas potenciales. Pero hay algo más, una serenidad, una paz interior que es casi tangible. Ellos han hecho las paces con la posibilidad de morir. No es que busquen la muerte o que sean imprudentes. Es que han aceptado completamente que su vida podría terminar en cualquier momento en el cumplimiento de su deber, y esa aceptación los ha liberado de los miedos, que paralizan a la mayoría de las personas. Esta actitud se extiende a todos los aspectos de su vida. Los guardias suizos son conocidos por su calma inquebrantable en situaciones de crisis. Mientras otros entran en pánico, ellos se vuelven más serenos. Mientras otros se paralizan, ellos actúan con precisión quirúrgica. Pero esta serenidad tiene un precio. Muchos exguardias luchan con la reintegración a la vida civil. Después de años de propósito absoluto, de saber exactamente cuál es su misión en cada momento, la libertad y ambigüedad de la vida normal puede ser abrumadora. Algunos nunca se adaptan completamente. Continúan viviendo como si estuvieran en servicio activo en rutinas rígidas, hipervigilancia constante, dificultad para relajarse o disfrutar de placeres simples. Sus familias a menudo describen vivir con fantasmas. Hombres que están físicamente presentes, pero emocionalmente aún en el Vaticano. Esto nos lleva a una pregunta que probablemente te has estado haciendo. ¿Vale la pena? ¿Es justo pedirle a hombres jóvenes que sacrifiquen tanto por una causa, sin importar cuán noble sea? La respuesta no es simple. Desde una perspectiva, estos hombres están eligiendo libremente un camino que conocen completamente. Nadie los obliga a unirse a la Guardia Suiza. A nadie les oculta los sacrificios que tendrán que hacer. Entran con los ojos completamente abiertos desde otra perspectiva. Están renunciando a experiencias fundamentales de la vida humana. El amor romántico, la paternidad, la exploración personal, la libertad de elegir su propio camino. Intercambiando la plenitud de la experiencia humana por la intensidad de un propósito singular. Pero aquí está la paradoja. Muchos de ellos dirían que han ganado más de lo que han perdido. Han experimentado una forma de hermandad que pocas personas conocen. Han vivido con una intensidad y propósito que la mayoría de las personas
nunca experimentan. Han sido parte de algo que trasciende completamente sus vidas individuales. Y luego están las historias. Las historias que nunca se cuentan públicamente, pero que se transmiten de generación en generación dentro de la Guardia Suiza, en historias de valor que va más allá de lo que cualquier manual militar podría enseñar, en cómo la historia del guardia Hauptmann Meyer en 1978. Durante los primeros días del papado de Juan Pablo II, una inteligencia recibida sugería que un atentado estaba planeado durante una audiencia general. El protocolo normal habría sido cancelar el evento, pero Juan Pablo II se negó. Insistió en que no viviría en miedo. Meyer tomó una decisión que técnicamente violaba todos los protocolos. Intercambió uniformes con el Papa durante los últimos minutos antes de la audiencia. Por 30 minutos. Él fue el objetivo principal de cualquier francotirador potencial. Mientras el verdadero Papa se mezclaba discretamente entre los cardenales, el atentado nunca se materializó, pero Meyer nunca supo si la inteligencia era real o falsa. Durante esos 30 minutos, creyó completamente que iba a morir. Y aún así, mantuvo la compostura perfecta, saludó a la multitud con la misma gracia que el Papa habría mostrado, y nunca permitió que su miedo se mostrara en su rostro. Esta historia nunca apareció en los periódicos. Meyer nunca fue reconocido públicamente por su valor, pero dentro de la Guardia Suiza se convirtió en leyenda. Se convirtió en el estándar por el cual se mide el verdadero valor. Y luego está la historia que pocos conocen sobre los eventos del 11 de septiembre de 2001. Mientras el mundo observaba con horror los ataques a las Torres Gemelas, Elbit se convirtió inmediatamente en un objetivo de alta prioridad. La inteligencia sugería que el Vaticano podría ser el próximo objetivo, en cuestión de minutos. La Guardia Suiza implementó protocolos que nunca antes habían sido utilizados. El Papa fue trasladado a refugios seguros que la mayoría de las personas en el Vaticano ni siquiera sabían que existían. Francotiradores aparecieron en posiciones que habían estado preparadas, pero nunca ocupadas. El espacio aéreo sobre el Vaticano fue monitoreado con tecnología que oficialmente no existía durante 72 horas. La Guardia Suiza mantuvo un estado de alerta que era, en términos prácticos, equivalente al estado de guerra. Las guardias no durmieron, no comieron comidas regulares, no tuvieron contacto con el mundo exterior. Existían en un estado de pura adrenalina y concentración, aun cuando finalmente se determinó que la amenaza inmediata había pasado. Muchos guardias literalmente colapsaron de agotamiento, pero durante esas 72 horas críticas habían funcionado como una máquina perfecta. No había habido una sola falla, ni un solo momento de debilidad. El Papa Juan Pablo II, al ser informado sobre el nivel de alerta que se había mantenido, lloró, no de miedo, sino de gratitud. Comprendió completamente que estos hombres habían estado dispuestos a dar sus vidas para protegerlo de una amenaza que ni siquiera se había materializado. Pero aquí está la parte más notable de esta historia. Cuando los guardias fueron entrevistados posteriormente, ninguno de ellos describió esas 72 horas como una experiencia traumática. En cambio, hablaron de ella como un momento de claridad perfecta, cuando todo su entrenamiento, toda su preparación, toda su dedicación se había unido en un propósito singular. Esta respuesta nos dice algo profundo sobre la psicología de la Guardia Suiza. Estos hombres no son simplemente soldados siguiendo órdenes. Son algo más raro, guerreros que han encontrado una causa por la cual están genuinamente dispuestos a morir. Y esa disposición los ha transformado en algo que trasciende las limitaciones humanas normales. Pero, ¿qué pasa con los momentos cotidianos? ¿Cómo es realmente la vida diaria de un guardia suizo cuando no está enfrentando amenazas de vida o muerte? La respuesta podría sorprenderte. La mayor parte de su tiempo no se pasa en situaciones dramáticas de alta tensión, se pasa en vigilancia silenciosa, en atención constante a detalles que la mayoría de las personas nunca notarían. En un guardia suizo típico, puede pasar horas de pie, completamente inmóvil, mientras el Papa recibe visitantes. Su trabajo es observar, evaluar, estar listo. Debe notar si alguien se mueve de manera extraña, si hay un objeto que no debería estar allí, si la expresión de alguien cambia de manera sospechosa. A esto requiere un nivel de concentración que pocas personas pueden mantener. Es mentalmente agotador de una manera que el combate físico no lo es. En una pelea, la adrenalina toma el control. En la vigilancia silenciosa, debe mantener la alerta máxima, usando solo la fuerza de voluntad, y sin embargo, los guardias suizos han desarrollado una capacidad casi sobrehumana para este tipo de atención sostenida. Pueden mantener la concentración perfecta durante horas, notando cambios tan sutiles que observadores entrenados no los detectarían.
Esta habilidad no es natural. Es el resultado de años de entrenamiento mental específico. Los guardias suizos practican técnicas de meditación que han sido adaptadas específicamente para la vigilancia de seguridad. Aprenden a entrar en un estado mental que es simultáneamente completamente relajado y completamente alerta. Pero quizás lo más fascinante de todo es cómo esta experiencia los cambia como personas. Después de años de observar a la humanidad, desde esta perspectiva única, los guardias suizos desarrollan una comprensión de la naturaleza humana que es casi inquietante en su precisión. Pueden leer las intenciones de las personas con una precisión que roza lo sobrenatural. Pueden detectar mentiras, identificar personalidades peligrosas y evaluar amenazas potenciales con solo unos segundos de observación. Esta habilidad no desaparece cuando terminan su servicio. Los ex guardias suizos a menudo describen ver el mundo con una claridad que es simultáneamente un regalo y una maldición. Ven a través de las máscaras que las personas usan. Comprenden los motivos ocultos, detectan las debilidades y fortalezas que otros mantienen escondidas. Esto puede hacer que las relaciones normales sean difíciles. ¿Cómo te relajas con alguien cuando automáticamente evalúas su potencial como amenaza? ¿Cómo disfrutas de una conversación casual cuando instintivamente analizas cada palabra en busca de engaño? Y sin embargo, esta misma habilidad les da una perspectiva única sobre la bondad humana. Cuando has visto lo peor de la humanidad, cuando has entrenado para enfrentar las amenazas más terribles, tu apreciación por la bondad ordinaria se vuelve extraordinaria. A los guardias suizos a menudo hablan de momentos simples que los han conmovido. Profundamente, un niño sonriendo al Papa, una anciana llorando de alegría al recibir una bendición, peregrinos que han viajado miles de kilómetros solo para estar en la presencia del Vicario de Cristo. Estos momentos adquieren un significado especial cuando sabes exactamente cuánto esfuerzo, cuánta vigilancia, cuánto sacrificio se requiere para hacerlos posibles. Cada sonrisa, cada lágrima de alegría, cada momento de conexión espiritual existe porque hombres están dispuestos a dar sus vidas para protegerlo. Esta comprensión crea un tipo de espiritualidad que es única en el mundo. Los guardias suizos no son necesariamente más religiosos que otras personas cuando comienzan su servicio, pero la experiencia de proteger algo sagrado, de ser parte de algo que trasciende completamente lo material, los cambia profundamente a muchos. Exguardias describen una transformación espiritual que ocurrió gradualmente durante su servicio. No fue una conversión dramática, sino una comprensión lenta y creciente de que estaban participando en algo que era genuinamente eterno. Esta espiritualidad no es abstracta, es profundamente práctica. Se manifiesta en una serenidad que otros pueden sentir, en una compasión que surge de haber visto tanto sufrimiento y tanta alegría, en una sabiduría que viene de haber estado presente en algunos de los momentos más importantes de la historia humana. Pero volvamos a la pregunta que hicimos anteriormente: ¿realmente vale la pena? ¿Es justo pedirle a hombres jóvenes que hagan estos sacrificios? Para responder esto, necesitamos considerar lo que estaría en riesgo sin la Guardia Suiza. El Papa no es solo un líder religioso, es un símbolo global de esperanza, compasión. Su voz es escuchada por más de 1.000 millones de personas. Sus palabras pueden cambiar el curso de conflictos internacionales, pueden traer consuelo a los oprimidos, pueden desafiar a los poderosos. Sin la protección de la Guardia Suiza, el Papa estaría confinado a una prisión dorada. No podría viajar, no podría aparecer en público, no podría cumplir su misión. El mundo sería un lugar más pobre, más desesperanzado, más dividido. Desde esta perspectiva, los sacrificios de la Guardia Suiza no son solo admirables, son esenciales. Están protegiendo no solo a un hombre, sino uno hoy día. Es posible que la esperanza continúe existiendo en un mundo que a menudo parece desesperanzado. Pero hay algo más, algo que va al corazón de lo que significa ser humano. En una época donde la mayoría de las personas luchan por encontrar un propósito, donde la vida puede parecer sin sentido, donde el individualismo ha creado una epidemia de soledad, guardias suizos representan algo diferente. Representan la posibilidad de vivir completamente por algo más grande que uno mismo. Representan la idea de que los seres humanos pueden trascender sus limitaciones, pueden superar sus miedos, pueden encontrar un significado que va más allá de la satisfacción personal. En un mundo obsesionado con la autorrealización, ellos han encontrado la realización en la autonegación. En un mundo que valora la libertad por encima de todo, ellos han encontrado la libertad en la obediencia. En un mundo que teme la muerte, ellos han encontrado la vida en la disposición a morir. Esta paradoja está en el corazón de lo que hace a la Guardia Suiza tan fascinante. Desafían todas las suposiciones modernas sobre lo que hace que una vida valga la pena. Y sin embargo, cuando los observas, cuando ves la serenidad en sus rostros,
la certeza en sus movimientos, la paz en sus ojos, es difícil argumentar que han elegido mal quizás la lección más importante que podemos aprender de la Guardia Suiza no es sobre el valor militar o la lealtad institucional. Quizás es sobre la posibilidad de encontrar un propósito tan profundo, tan significativo, que transforme completamente lo que significa estar vivo, en un mundo donde la mayoría de las personas están buscando, siempre buscando, algo que les dé sentido. Los guardias suizos han encontrado algo por lo que vale la pena vivir. Y paradójicamente, al encontrar algo por lo que vale la pena vivir, han encontrado algo por lo que vale la pena morir. Esta búsqueda de propósito es universal. Todos queremos que nuestras vidas importen. Todos queremos sentir que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Todos queremos dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. A la Guardia Suiza ha resuelto esta búsqueda de la manera más directa posible. Han dicho, es lo que defenderemos. Esto es por lo que viviremos. Esto es por lo que moriremos, si es necesario. Y esa certeza, esa resolución, esa claridad absoluta de propósito, es algo que la mayoría de las personas envidiarían, pero aquí está la pregunta final, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Hay algo en tu vida por lo que estarías dispuesto a hacer los sacrificios que hacen los guardias suizos? ¿Hay algo que valoras tanto que estarías dispuesto a dedicar tu vida completamente a protegerlo? Para la mayoría de nosotros, la respuesta es incierta. Tenemos valores, tenemos cosas que nos importan, pero algo por lo que estaríamos dispuestos a sacrificar, algo por lo que estaríamos dispuestos a renunciar a la comodidad de la libertad, incluso a la vida misma. La Guardia Suiza nos desafía a considerar esta pregunta seriamente. No porque todos debamos convertirnos en guardias suizos, sino porque todos debemos encontrar algo que le dé a nuestras vidas el tipo de propósito profundo que ellos han encontrado. Puede ser la familia, puede ser una causa social, puede ser la fe, puede ser el arte, puede ser la ciencia, pero sea lo que sea, debe ser algo que vaya más allá de nuestras necesidades y deseos inmediatos. Debe ser algo que nos conecte con algo eterno. A los guardias suizos han elegido proteger una institución que ha existido por 2000 años y que probablemente existirá por otros 2000 años. Han elegido ser parte de algo que trasciende completamente sus vidas individuales. Y en esa elección han encontrado una forma de inmortalidad que va más allá de la fama o el reconocimiento. Cada vez que un papa aparece ante la multitud, cada vez que se celebra una misa en la plaza de San Pedro, cada vez que el vicario de Cristo bendice a los fieles, la Guardia Suiza está allí, invisible para la mayoría, pero absolutamente esencial. Son los guardianes silenciosos de algo sagrado, los protectores de algo que el mundo no puede permitirse perder, y cuando su servicio termina, cuando cuelgan sus uniformes por última vez, Pero, ¿qué pasa con los momentos cotidianos? ¿Cómo es realmente la vida diaria de un guardia suizo cuando no está enfrentando amenazas de vida o muerte? La respuesta podría sorprenderte. La mayor parte de su tiempo no se pasa en situaciones dramáticas de alta tensión, se pasa en vigilancia silenciosa, en atención constante a detalles que la mayoría de las personas nunca notarían. En un guardia suizo típico puede pasar horas de pie, completamente inmóvil, mientras el Papa recibe visitante. Su trabajo es observar, evaluar, estar listo. Debe notar si alguien se mueve de manera extraña, si hay un objeto que no debería estar allí, si la expresión de alguien cambia de manera sospechosa. Esto requiere un nivel de concentración que pocas personas pueden mantener. Es mentalmente agotador de una manera que el combate físico no lo es. En una pelea, la adrenalina toma el control. En la vigilancia silenciosa, debe mantener la alerta máxima usando solo la fuerza de voluntad, y sin embargo, los guardias suizos han desarrollado una capacidad casi sobrehumana para este tipo de atención sostenida. Pueden mantener la concentración perfecta durante horas, notando cambios tan sutiles que observadores entrenados no los detectarían. Esta habilidad no es natural, es el resultado de años de entrenamiento mental específico. Los guardias suizos practican técnicas de meditación que han sido adaptadas específicamente para la vigilancia de seguridad. Aprenden a entrar en un estado mental que es simultáneamente completamente relajado y completamente alerta, pero quizás lo más fascinante de todo es cómo esta experiencia los cambia como personas. Después de años de observar a la humanidad desde esta perspectiva única, los guardias suizos desarrollan una comprensión de la naturaleza humana que es casi inquietante en su precisión. Pueden leer las intenciones de las personas con una precisión que roza lo sobrenatural, pueden detectar mentiras, identificar personalidades peligrosas
y evaluar amenazas potenciales con solo unos segundos de observación. Esta habilidad no desaparece cuando terminan su servicio. Los ex guardias suizos a menudo describen ver el mundo con una claridad que es simultáneamente un regalo y una maldición. Ven a través de las máscaras que las personas usan, comprenden los motivos ocultos, detectan las debilidades y fortalezas que otros mantienen escondidas. Esto puede hacer que las relaciones normales sean difíciles. ¿Cómo te relajas con alguien cuando automáticamente evalúas su potencial como amenaza? ¿Cómo disfrutas de una conversación casual cuando instintivamente analizas cada palabra en busca de engaño? Y sin embargo, esta misma habilidad les da una perspectiva única sobre la bondad humana. Cuando has visto lo peor de la humanidad, cuando has entrenado para enfrentar las amenazas más terribles, tu apreciación por la bondad ordinaria se vuelve extraordinaria. A los guardias suizos, a menudo, hablan de momentos simples que los han conmovido. Profundamente un niño sonriendo al Papa, una anciana llorando de alegría al recibir una bendición, peregrinos que han viajado miles de kilómetros solo para estar en la presencia del Vicario de Cristo. Estos momentos adquieren un significado especial. Cuando sabes exactamente cuánto esfuerzo, cuánta vigilancia, cuánto sacrificio se requiere para hacerlos posibles. Cada sonrisa, cada lágrima de alegría, cada momento de conexión espiritual existe porque hombres están dispuestos a dar sus vidas para protegerlo. En esta comprensión crea un tipo de espiritualidad que es única en él. Los guardias suizos no son necesariamente más religiosos que otras personas cuando comienzan su servicio, pero la experiencia de proteger algo sagrado, de ser parte de algo que trasciende completamente lo material, los cambia profundamente. Muchos exguardias describen una transformación espiritual que ocurrió gradualmente durante su servicio. No fue una conversión dramática, sino una comprensión lenta y creciente de que estaban participando en algo que era genuinamente eterno. Esta espiritualidad no es abstracta, es profundamente práctica. Se manifiesta en una serenidad que otros pueden sentir, en una compasión que surge de haber visto tanto sufrimiento y tanta alegría, en una sabiduría que viene de haber estado presente en algunos de los momentos más importantes de la historia humana. Pero volvamos a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Realmente vale la pena? ¿Es justo pedirle a hombres jóvenes que hagan estos sacrificios? Para responder esto, necesitamos considerar lo que estaría en riesgo sin la Guardia Suiza. El Papa no es solo un líder religioso, es un símbolo global de esperanza, compasión. Su voz es escuchada por más de 1.000 millones de personas. Sus palabras pueden cambiar el curso de conflictos internacionales, pueden traer consuelo a los oprimidos, pueden desafiar a los poderosos. Sin la protección de la Guardia Suiza, el Papa estaría confinado a una prisión dorada. No podría viajar, no podría aparecer en público, no podría cumplir su misión. El mundo sería un lugar más pobre, más desesperanzado, más dividido. Desde esta perspectiva, los sacrificios de la Guardia Suiza no son solo admirables, son esenciales. Están protegiendo no solo a un hombre, sino una idea. Posible que la esperanza continúe existiendo en un mundo que a menudo parece desesperanzado. Pero hay algo más, algo que va al corazón de lo que significa ser humano. En una época donde la mayoría de las personas luchan por encontrar un propósito, donde la vida puede parecer sin sentido, donde el individualismo ha creado una epidemia de soledad, los guardias suizos representan algo diferente, representan la posibilidad de vivir completamente por algo más grande que uno mismo, representan la idea de que los seres humanos pueden trascender sus limitaciones, pueden superar sus miedos, pueden encontrar un significado que va más allá de la satisfacción personal, en un mundo obsesionado con la autorrealización. A los que han encontrado la realización en la autonegación. En un mundo que valora la libertad por encima de todo, ellos han encontrado la libertad en la obediencia. En un mundo que teme la muerte, ellos han encontrado la vida en la disposición a morir honesta. Paradoja está en el corazón de lo que hace a la Guardia Suiza tan fascinante. Desafían todas las suposiciones modernas sobre lo que hace que una vida valga la pena. Y sin embargo, cuando los observas, cuando ves la serenidad en sus rostros, la certeza en sus movimientos, la paz en sus ojos, es difícil argumentar que han elegido mal en quizás la lección más importante que podemos aprender de la Guardia Suiza. No es sobre el valor militar o la lealtad institucional. Quizás es sobre la posibilidad de encontrar un propósito tan profundo, tan significativo, que transforme completamente lo que significa estar vivo, en un mundo donde la mayoría de las personas están buscando, siempre buscando, algo que les dé sentido. Los guardias suizos han encontrado algo por lo que vale la pena vivir. Y paradójicamente, al encontrar algo por lo que vale la pena vivir,
Han encontrado algo por lo que vale la pena morir. Esta búsqueda de propósito es universal. Todos queremos que nuestras vidas importen. Todos queremos sentir que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Todos queremos dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. La Guardia Suiza ha resuelto esta búsqueda de la manera más directa posible. Han dicho, es lo que defenderemos. Esto es por lo que viviremos. Esto es por lo que moriremos si es necesario. Y esa certeza, esa resolución, esa claridad absoluta de propósito es algo que la mayoría de las personas envidiarían. Pero aquí está la pregunta final, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Hay algo en tu vida por lo que estarías dispuesto a hacer los sacrificios que hacen los guardias suizos? ¿Hay algo que valoras tanto que estarías dispuesto a dedicar tu vida completamente a protegerlo? Para la mayoría de nosotros, la respuesta es incierta. Tenemos valores, tenemos cosas que nos importan, pero algo por lo que estaríamos dispuestos a sacrificar, algo por lo que estaríamos dispuestos a renunciar a la comodidad de la libertad, incluso a la vida misma. La Guardia Suiza nos desafía a considerar esta pregunta seriamente, no porque todos debamos convertirnos en guardias suizos, sino porque todos debemos encontrar algo que le dé a nuestras vidas el tipo de propósito profundo que ellos han encontrado. Puede ser la familia, puede ser una causa social, puede ser la fe, puede ser el arte, puede ser la ciencia, pero sea lo que sea, debe ser algo que vaya más allá de nuestras necesidades y deseos inmediatos. Debe ser algo que nos conecte con algo eterno. A los guardias suizos han elegido proteger una institución que ha existido por 2000 años y que probablemente existirá por otros 2000 años. Han elegido ser parte de algo que trasciende completamente sus vidas individuales. Y en esa elección han encontrado una forma de inmortalidad que va más allá de la fama o el reconocimiento en cada vez que un papa aparece ante la multitud. Cada vez que se celebra una misa en la plaza de San Pedro, cada vez que el vicario de Cristo bendice a los fieles, la Guardia Suiza está allí. Invisible para la mayoría, pero absolutamente esencial. Son los guardianes silenciosos de algo sagrado, los protectores de algo que el mundo no puede permitirse perder. Y cuando su servicio termina, cuando cuelgan sus uniformes por última vez, cuán